Siguiendo con nuestra clase de calor y temperatura, vamos a comenzar a mirar lo que es la capacidad calórica, el calor específico y el calor latente de un cuerpo. Pero recordemos primero qué es calor. Durante años se creyó que el calor era un componente que impregnaba la materia y que los cuerpos podían absorberlo o podían cederlo. El fuego, por ejemplo, es una manifestación de calor. El calor es la energía que se transmite entre dos cuerpos cuando están a diferente temperatura. Recordemos que el cuerpo de mayor temperatura cede calor al cuerpo de menor temperatura hasta encontrar el equilibrio térmico. El calor, por lo tanto, es una forma de energía y se denomina como energía calorífica o energía calórica. Recordemos también que la unidad de calor es la caloría. ¿Qué es la caloría? La caloría es la cantidad de calor que se suministra a un gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado. Una kilocaloría, recordemos que la palabra kilo, prefijo kilo, que significa 1000. Una kilocaloría es equivalente a tener 1000 calorías. Y una caloría es equivalente a tener 4,18 joules. ¿Cómo se genera el calor? De muchas maneras. Veamos aquí algunos ejemplos. La energía electromagnética proveniente de la luz del sol va a calentar la Tierra. Esta es la primera fuente de energía que llega a la Tierra y que luego se va a transformar en otra cantidad de tipos de energía que ya ustedes conocen. Los cuerpos emiten energía calorífica en forma de radiación en el infrarrojo. Las reacciones químicas de combustión, que son las que desprenden calor, las exotérmicas, o las que absorben calor, las endotérmicas. La electricidad que circula por la resistencia la calienta produciendo calor. Un balón o cualquier cuerpo cuando choca contra el suelo transforma su energía mecánica en calor. Nuestros cuerpos transforman la energía química que proviene de los alimentos también en calor. Entonces comencemos identificando las características y las diferencias de lo que es la capacidad calórica, el calor específico y el calor latente. Comencemos entonces a estudiar lo que es la capacidad calórica, que la vamos a representar con la letra C en mayúscula. Ya ustedes todos saben que cuando yo tengo dos cuerpos a diferente temperatura y los coloco en contacto térmico, pues la cantidad de calor que sale de uno de los cuerpos va a ser exactamente igual a la cantidad de calor que el otro cuerpo va a absorber, hasta que sus temperaturas se igualen y alcancen el equilibrio térmico. En 1850, James Joule demostró que la ganancia o la pérdida de esa cantidad determinada de calor siempre venía acompañada de la desaparición o la aparición de una cantidad equivalente a esa energía mecánica. El calor, ustedes saben que es una forma de una energía interna, y es esa misma energía la magnitud que siempre se va a conservar. También sabemos que cuando un objeto caliente está en contacto con uno más frío, pues la energía se transfiere del que tenga mayor temperatura, o sea, el más caliente, al que tenga menor temperatura, o sea, el que esté más frío. Debido a esa diferencia de temperaturas, pues ellos logran alcanzar el equilibrio térmico. Fahrenheit luego demostró que iguales cantidades de calor hacen variar de distinta forma la temperatura de iguales masas de agua y de mercurio. De allí él concluye que el agua y el mercurio tienen diferentes capacidades para el calor. Quiere decir que tienen diferente capacidad para absorber o para ceder calor. Entonces, ¿qué es la capacidad calórica? La misma palabra lo dice, capacidad. Es la cantidad de calor suministrado a un cuerpo para aumentar su temperatura 1 grado. La capacidad calórica se determina por la razón entre la cantidad de calor, que la vamos a denotar con la letra mayúscula Q, suministrado al cuerpo, y su correspondiente aumento de temperatura. Ya ustedes conocen también esta expresión delta de T, que significa delta, letra griega, que significa variación de la temperatura. Y la capacidad calórica, como dije anteriormente, la vamos a denotar con la letra C en mayúscula. Para diferenciarla,
de el calor específico, que es con C minúscula. ¿Cómo calculamos entonces la capacidad calórica? Pues como dice la definición, capacidad calórica es la cantidad de calor Q que debo suministrarle al cuerpo para hacer aumentar su temperatura. Por lo tanto, C mayúscula es igual a Q sobre delta de T. C, capacidad calórica, Q, cantidad de calor suministrado a la sustancia, y delta de T, que es la variación que también sabemos que se halla restando de la temperatura final la temperatura inicial del cuerpo. ¿Cuáles son las unidades de capacidad calórica? Entonces, las unidades, recordemos que cuando veamos la variable entre corchetes estamos hablando de unidades. Entonces, las unidades de capacidad calórica son las unidades de calor, que son las calorías, que se denotan como cal, y las unidades de la variación de temperatura, que son los grados Celsius. Por lo tanto, la capacidad calórica, las unidades de capacidad calórica son calorías sobre grados Celsius. Veamos ahora entonces qué es el calor específico, que lo vamos a denotar con la letra minúscula C. Entonces, el calor específico de una sustancia es esa cantidad de calor de la que estamos hablando que se debe suministrar a la unidad de masa para elevar su temperatura en un grado. Entonces, si recordamos la definición de calor, de capacidad calórica, la capacidad calórica es la cantidad de calor que se le debe suministrar, pero en este caso se la vamos a suministrar a una unidad de masa. Entonces aparece una nueva variable que es la masa. Miremos entonces cómo se calcula el calor específico. Pues es la razón entre esa capacidad calórica, cantidad de calor que se le suministra al cuerpo, según la variación de temperatura que tenga, y la masa, que la vamos a denotar con la letra M minúscula. Entonces, la fórmula para calcular el calor específico es C minúscula va a ser igual a C mayúscula sobre M. Pero ya nosotros sabemos que la capacidad calórica es Q sobre delta de T. Si reemplazamos esta expresión en la fórmula de calor específico y trabajamos matemáticamente, vamos a obtener que C mayúscula, capacidad calórica, es Q sobre delta de T sobre la masa. Si colocamos un 1 como denominador de la masa y aplicamos la ley de medios y extremos, como ustedes la conocen, ley de la oreja, me quedaría Q por 1, que me da Q en el numerador, y delta de T por M en el denominador, M por delta de T. Luego, la expresión me va a quedar C igual a Q sobre M por delta de T. Sabemos que C en minúsculas es el calor específico. Recordemos nuevamente, Q mayúscula es el calor suministrado a la sustancia, M es su masa y delta de T, que es la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuáles son entonces las unidades de calor específico? Pues las unidades de calor, que son las calorías, unidades de calor, calorías, las unidades de masa, que vamos a trabajarla en gramos, y las unidades de temperatura, grados Celsius. Algunas sustancias tienen su calor específico, como decíamos inicialmente, cada sustancia, por eso se llama calor específico, tiene su propio calor específico, que es característico de esa sustancia, y usualmente son menores que 1. Tienes 1 es el calor específico del agua, que se da en qué unidades, calorías sobre gramos por grado centígrado. Tengo la del hielo, que es 0,55, y aquí pues, podemos seguir mirando los calores específicos de algunas sustancias que vamos a ir trabajando en los problemas. El calor específico es entonces una propiedad intensiva, que significa que sea intensiva, que no depende de la materia, y siempre va a ser un valor fijo para cada sustancia. Entonces el calor específico pues, simplemente es la cantidad de calor que puede absorber una sustancia. Lógicamente, cuanto mayor sea el calor específico, pues mayor va a ser la cantidad de calor que esa sustancia va a poder absorber. Miremos por último lo que es el calor latente. Para poder entender lo que es el calor latente, debemos recordar ahora lo que es los cambios de estado o
cambios de fase. Bueno, cuando un cuerpo pues, se le suministra calor, ya lo hemos venido repitiendo, se produce pues, un incremento de su temperatura, y cuando se calienta, por ejemplo, un recipiente con agua, la temperatura se incrementa solo hasta que se inicia el cambio de estado o cambio de fase, que puede pasar de líquido a vapor o puede pasar de sólido a líquido. A partir de este momento, pues el cuerpo absorbe grandes cantidades de calor sin que vaya a variar su temperatura. Un dato importante a tener en cuenta: para que exista calor latente, la temperatura debe permanecer constante. Los antiguos pues llamaban al calor latente como calor escondido, precisamente porque cuando estaba en la fase de calor latente la sustancia y se tomaba la temperatura, esa temperatura no cambiaba, permanecía constante. El calor latente lo vamos a denotar con la letra L mayúscula. Vamos a recordar entonces qué son los cambios de fase, o como ustedes lo conocen, cambios de estado. Pues la fase de una sustancia es su estado, que puede ser sólido, líquido, gaseoso. Vamos a trabajar acá solamente esos tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Entonces, ¿cómo ocurren esos cambios de fase? Pues la materia que presenta esos tres cambios, según las condiciones externas que tenga de presión y de temperatura, pues puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a vapor. Recordemos, si la sustancia cambia de sólido a líquido, se va a llamar fusión. Si cambia de líquido a vapor, se va a llamar vaporización. Pero si lo hace en forma inversa, de vapor a líquido, se va a llamar condensación, y de líquido a sólido se va a llamar solidificación. Pero la sustancia también puede cambiar de fase sin tener que pasar por el estado líquido, o sea, directamente de sólido a vapor, es lo que conocemos como sublimación. O por el contrario, de vapor a sólido, que es lo que se llama sublimación regresiva o sublimación inversa. Entonces, ¿qué es el calor latente? Entonces, el calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancias para cambiar de fase. Recordemos, lo puede hacer de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Si cambia de sólido a líquido, se va a llamar calor de fusión, y si lo cambia de líquido a gaseoso, se va a llamar calor de vaporización. Como les decía anteriormente, pues en la antigüedad se conocía como calor escondido, precisamente porque no se detectaba ese cambio de temperatura. Pero si se detectaba ese cambio de temperatura, entonces ya no se llamaba calor latente, sino que se llamaba calor sensible. Concluyamos entonces: para que exista calor latente, no puede haber cambio de temperatura. La temperatura permanece constante y va a existir un cambio de fase o cambio de estado. Si no hay cambio de fase, pero la temperatura aumenta o disminuye, se dice que ya no hay calor latente, sino que hay calor sensible. Vamos a ver aquí en la gráfica la representación de una gráfica de calentamiento del agua, donde yo represento gráficamente la temperatura en función del tiempo de cualquier sustancia. Eso se llama una gráfica de calentamiento o de enfriamiento. En este caso es de calentamiento porque la temperatura la vamos a ir aumentando. Nosotros sabemos que, como estamos trabajando con el agua, vamos a trabajar desde 0 hasta 100 grados Celsius, o sea, los puntos de fusión y de ebullición del agua. 0 punto de fusión, 100 punto de ebullición. Aquí en la gráfica tenemos agua a menos 20 grados centígrados. A medida que vamos aumentando la temperatura, lógicamente a esa temperatura el agua está sólida, es hielo. Cuando llega a los 0 grados centígrados, 0 grados Celsius, esa agua que está en estado sólido comienza a convertirse de sólido a líquido. Pero mientras transcurre este cambio de fase, la temperatura va a permanecer constante. Quiere decir que en esta primera fase, de sólido a líquido, va a haber calor latente, mientras que en la primera, cuando solamente era sólido, pero la temperatura iba aumentando, se ve el calor sensible.
Cuando llega ya todo el sólido y empieza a convertirse o ya se ha convertido totalmente en líquido, la temperatura comienza nuevamente a subir. Luego aquí tenemos nuevamente calor sensible. Cuando llega a los 100 grados Celsius, o sea, su punto de ebullición, ya todo el líquido del agua comienza a volverse vapor de agua y llegamos a la fase de vaporización. Aquí la temperatura nuevamente se mantiene en 100 grados Celsius y este es nuevamente un calor latente. Cuando pasa de los 100 grados Celsius, volvemos ya convertido el líquido totalmente en vapor y vamos a tener un calor sensible. Por lo tanto, aquí en el segundo tramo, cuando está de sólido a líquido, hay un cambio de fase, temperatura se mantiene constante y se llama calor latente de fusión. Y en el cuarto tramo, cuando está de líquido a vapor, nuevamente cambio de fase pero con temperatura constante, es lo que se llama calor latente de vaporización. En el primero, tercero y quinto tramo hay calor sensible. Entonces, el calor latente pues puede ser, como lo venía diciendo, de fusión, si pasa de sólido a líquido, o de ebullición, si pasa de líquido a gas. La energía necesaria pues para que la sustancia cambie de estado está dada por esta fórmula: Q igual a M por L, donde Q ya sabemos que es la cantidad de calor que se le va a proporcionar al cuerpo, M la masa de la sustancia y L el calor latente. Con esta fórmula podemos calcular ¿qué? Podemos calcular la cantidad de calor que se le proporciona, podemos calcular la masa o podemos calcular el calor latente del cuerpo. Cuando nosotros trabajamos el equilibrio térmico, ya lo hemos dicho varias veces, el cuerpo de mayor temperatura pues le cede calor al cuerpo de menor temperatura, de tal forma que ese calor que pierde un cuerpo es exactamente en la misma cantidad que lo gana el otro. Entonces nosotros vamos a hablar de un calor perdido, Q sub P negativo. ¿Por qué? Porque el perdido siempre va a ser igual al calor o a la cantidad de calor ganado Q sub G por el otro cuerpo. La misma cantidad de calor que pierde un cuerpo es exactamente la misma cantidad de calor que va a ganar el otro cuerpo. Espero nuevamente haber sido clara en el tema. Espero que despejen sus dudas en el horario establecido.